Definiciones. Tenemos dos clases de estadística. Tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces, la estadística descriptiva, ¿en qué se encarga? Se encarga de, dado que tenemos un conjunto de datos, poder organizarlos, resumirlos, graficarlos para que nosotros comprendamos esos datos de una mejor manera. Esto está asociado, por ejemplo, a lo que eh, conversamos la semana anterior de experimentos, pruebas médicas, de que es muy fácil hacer mediciones, es muy fácil tomar muestras de sangre, hacer ultrasonidos, hacer resonancias magnéticas, no así verificar si un medicamento como tal es efectivo. Entonces, tenemos eso en la estadística descriptiva. Luego tenemos la estadística inferencial, que es con base en un conjunto de datos, ya sea de una muestra o de una población, llegar a ser una inferencia, llegar a ser una conclusión. Entonces, un dato clásico, un ejemplo sencillo que puedo darles con respecto a esto es estadística descriptiva, tiramos la moneda y tenemos dos gráficos que se ve 50-50 si todo salió bien. Estadística inferencial es, vemos esos datos y concluimos que en el futuro podemos predecir con cierto grado de confianza que el 50% de las veces la moneda nos va a salir de un lado o nos va a salir de otro lado. Entonces esa es la clase de estadísticas que tenemos. Entonces aquí tenemos un poquito más de la estadística descriptiva. Resume, describe y caracteriza la población estudiada. Otro es que determina si la muestra es normalmente distribuida. Entonces le pregunto a Andrei Arguedas, ¿estás por ahí? Acá estoy. ¿Sí? Muy bien, Andrei. Una consulta. ¿Te recordás que era una muestra, que es una distribución normal? ¿Lo has visto alguna vez? Sí, sí, sí lo he visto en el curso de aprendizaje automático Ajá. y en el de estadística. ¿Y en qué se aplica ahí? En el de estadística, ahorita no me acuerdo. En el de aprendizaje automático era porque queríamos ver ciertas regiones de datos, Ujú. o sea, como que, sí, sí, como qué distribución iban tomando los datos, básicamente. Muy bien. Entonces, por distribución normal, uno lo que típicamente suele ver es la famosa campana de Gauss, ¿correcto? Ujú. Entonces, con la campanita de Gauss, hay ciertos datos que recabamos que resulta que hacemos un histograma y viendo el histograma tiene esta forma. Y si lo hacemos como distribución de probabilidad, también tiene esta forma. Un caso típico es rendimiento académico. En rendimiento académico, el promedio está en el puro centro y el 68% de los estudiantes están a una desviación estándar del promedio del examen. ¿Se acuerdan de eso? El 68% de los estudiantes están a una desviación del promedio del examen. Vamos a tener a dos desviaciones estándar. A dos desviaciones estándar, vamos a abarcar el 95% de los estudiantes. Y vean que desviaciones estándar tenemos estudiantes que salieron más bajos y estudiantes que salieron más altos. Y a tres desviaciones estándar tenemos 99%. Vamos a ver que esto tiene relación con lo que son intervalos de confianza que los vamos a estar utilizando para realizar análisis. Lo chiva de la distribución normal es que es una forma que no necesariamente es intuitiva, es una campanilla que de hecho hacer una función que grafique esa campanilla no es sencilla. Sin embargo, se presenta en un montón de cosas en la naturaleza. Entonces, empecemos a hablar de cosas donde vamos a encontrar distribución normal. Sacan sangre, miden azúcar, distribución normal a partir del promedio. El promedio es 100, la unidad que sea que mide el azúcar, lo que me recuerdo es que no tiene que ser mayor que 110 y tenemos una distribución normal. Colesterol, igual, vamos a encontrar el promedio y vamos a tener una distribución normal.
Cantidad de glóbulos rojos, igual, promedio, una distribución normal. Entonces es algo que constantemente se presenta en la naturaleza. Y no es solo que se presente, resulta que esta parte que nos da la estadística descriptiva, que nos permite determinar si una muestra tiene una distribución normal, nos permite hacer análisis chivas, como las pruebas T, como la prueba de Welch, como los análisis de varianza monofactoriales y multifactoriales. Más adelante vamos a ver que uno de los supuestos del análisis de varianza es que los datos o los residuos que veremos más adelante, que son los residuos, tienen una distribución normal. Pero el punto es que veamos, recordemos pues, que es con respecto al promedio, cómo se comportan los datos. Entonces, la mayoría de la estadística requiere que nuestra eh, muestra presente una distribución normal, tal como les mencioné, los análisis de varianza y demás. Y esto determina si la muestra puede ser comparada con la población. Entonces, la población es la totalidad de los elementos de nuestro estudio. En el mundo ideal, donde tenemos recursos y tiempo infinito, si nosotros queremos saber algo sobre la población, recabamos datos de toda la población. Sin embargo, eso tiene implicaciones prácticas. Christopher Arredondo, ¿qué crees que pueden ser esas implicaciones? Que hay que generalizar mucho porque la población es muy grande. Muy bien, ¿y qué tiene que ser grande? Imagínate que son personas, toda la población, todos los... Ajá. Que hay mucha variabilidad, mucha... No sé cómo decir eso exactamente, como el ejemplo de los ratones, se asume que los ratones son los mismos, pero en este caso depende del experimento, hay que tomar más cosas en cuenta. Ok, vamos a ver el que levantó la mano, Gabriel. Y también que sea más difícil ir a cada persona de todo el mundo a ver, a tomarle los datos. Correcto, eso es una gran limitante. Imagínate todos los estudiantes del TEC, son 10,000. Hay que ir a encontrar a cada uno de los estudiantes para llegar al estudiante y sacarle cada uno de los datos. Puede ser muy costoso, puede ser impráctico o que el tiempo no dé. Brian Miguel. En este caso, lo recomendable es igual, si usted agarra toda esa población, digamos que sea 1,000, lo recomendable es que vos de esos 1,000 saques por lo menos más de un 50% para darle más veracidad a tu análisis o lo que vayas a plantear como tal, a tu hipótesis. Muy bien, muy bien. Está muy interesante algo que dijiste del 50%. Y, por ejemplo, Brian, ¿y por qué no 10? ¿O por qué no 60? Porque si la población es muy grande y vos agarras una parte muy pequeña, eso no representa nada de esa población prácticamente. Entonces, si ya jugás con un porcentaje arriba del 50%, ya puedes garantizar que tu hipótesis está cumpliendo lo que querías afirmar como tal. No sé si me explico. Claro. En eso hay que ser sumamente cuidadoso. Porque veamos el siguiente ejemplo. Resulta que decir la población del TEC, tenemos los 10,000 estudiantes, pero el 50%, la totalidad del 50% son estudiantes de Cartago. Y el objetivo, lo que queremos analizar de la estadística es cuántos estudiantes viven en Alajuela. Entonces, aunque es la mitad de la población, no sirve. El estudio está sesgado. Por eso es que vamos a ver, parte de lo que vamos a repasar son las técnicas de muestreo. Y muestreo implica dos cosas. Implica cuando tenemos la población completa, a quiénes y cómo los seleccionamos, e implica cuánto seleccionamos. Vamos a ver de que un porcentaje para una población grande de 50% no es necesario. Podemos obtener información con muy buena confiabilidad con una muestra más pequeña, pero es parte de lo que vamos a estar hablando. El punto es, si sacamos una muestra,
lo que queremos es determinar si esa muestra es comparable con la población. Si nosotros analizamos esa muestra, vamos a decir, voy a tirar el número al aire que sospecho que por ahí anda 500 estudiantes. 500 estudiantes distribuidos entre todas las sedes nos va a dar una buena, nos va a dar una buena idea de cómo se comporta la población. Veo a Phillips que levantó la mano. Profe, no, era más bien si estaba preguntando si por el chat si estaba grabando la clase. Sí, se está grabando, no te preocupes. Muy bien, entonces tenemos eso por ahí. Cómo se despliega la estadística descriptiva a través de tablas, gráficos, porcentajes, distribuciones de frecuencia y reportada como mediciones de tendencia central.